más allá de propiamente del idioma español, tengo una gran preocupación, he tenido siempre y bueno, a medida que he ido avanzando en mi carrera, esa preocupación ha ido, en lugar de disminuir, aumentando, que tiene que ver con los procesos de comunicación, básicamente, y cómo los procesos de comunicación, no solamente lingüísticos, ubican de alguna manera a las personas en el mundo, ¿no? Es una de las grandes preguntas que me he hecho y que me hago, y por lo tanto he tratado de encontrar respuestas sabiendo que tal vez no tenga nunca una respuesta acabada, pero la búsqueda de la respuesta es lo que nos va haciendo mover, ¿sí? En el camino de la educación y tratando de, digamos, de generar diferentes instancias para que las personas se apropien de las herramientas que le permitan, bueno, ubicarse en el mundo, tomar la palabra, instalar su voz genuina en un mundo de relaciones en el que, bueno, en el que todos vivimos y sabemos que es cambiante y todo lo que ya ustedes ya saben, no necesitan que les cuente. Entonces, bueno, en este marco pensé que estaría bueno conversar un poco cómo es que el desarrollo de las habilidades lingüísticas puede de alguna manera determinar, ¿sí? Ni siquiera condicionar, sino determinar nuestro pensamiento, nuestra capacidad de pensamiento y de desarrollo de la razón, que en realidad nos constituye la lengua, ¿verdad? Que somos lenguaje, es básicamente lo que se postula desde la gramática teórica, ¿no? Somos lenguaje, por lo tanto nuestro mundo entero es lenguaje. Los límites lingüísticos de nuestro mundo, el nombre que se me ocurrió darle a la charla, tiene una fuerte carga ideológica, y política también, ¿verdad? Entonces, como la lengua nos constituye, y partimos de esa premisa, y establece límites a nuestro mundo, estos límites que les decía hace un ratito, que de alguna manera nos ubican en determinado lugar en el mundo, en el marco de las relaciones que establecemos con otras personas, con otros hablantes de nuestra lengua, tiene, por supuesto, una carga que es ideológica y una carga que es política muy fuerte, porque, bueno, justamente la política versa sobre esto, ¿verdad? Sobre pensar las relaciones de poder que se establecen entre los individuos, entre los grupos de individuos, los colectivos, y entre los órganos que manejan el poder a mayor escala, ¿verdad? Que son los estados por medio de los gobernantes. Entonces, eh, si empezamos a pensarnos como lenguaje o como lengua que se realiza en el vínculo con otros, vamos a ser tan libres como nos lo permita nuestra estructura lingüística, como nos lo permita nuestro desarrollo lingüístico. Entonces, cuando hablamos de límites, pensamos tal vez en algo que obstaculiza el desarrollo de algunas habilidades, ¿no? Entonces ahí entra, sí, por supuesto, a jugar también algunos factores que tienen que ver con problemas de tipo neurológico, problemas como la sordera profunda, ¿verdad? Que las personas no se apropian no pueden apropiarse de todo lo que es el aparato lingüístico del español en este caso, y desarrollan una lengua distinta. Ahí tenemos un sistema distinto de comunicación que tiene sus propios signos, sus propios códigos, y que constituye en sí mismo otro lenguaje, ¿tá? Pero nos vamos a basar en nuestro lenguaje, en el lenguaje español, en la lengua española, que es la que nosotros manejamos mejor y la que nos constituye, como decía, ¿no? La que nos hace ser cómo somos y quiénes somos, y no otra gente, otra persona o con otras formas de pensamiento. Para empezar a pensar en por qué yo pongo esta afirmación en el título, ¿verdad? O sea, digo que existen, o por lo menos dejo entrever que existen algunos límites de nuestro mundo que son lingüísticos. Vamos a ir a la primera gramática del castellano que aparece en el año 1492. Fíjense en el año, ¿verdad? Es el año en que sucedió ¿qué en el mundo?
el encuentro de América, ¿no? De ese otro gran continente, por parte de la cultura española, la cultura occidental europea, básicamente los españoles al principio, ¿no? Bueno, fíjense que, qué curioso, que en el mismo año en que se llevan a cabo las primeras expediciones y que se descubre, se encuentra este nuevo continente, que no era nuevo, en el mismo año un humanista del Renacimiento que se llamaba Antonio de Nebrija, que era un estudioso de la lengua castellana, había escrito la primera gramática castellana. ¿Por qué es importante? Fíjense, él se pasó mucho tiempo recogiendo las expresiones que utilizaban las personas para nombrar las cosas y para establecer vínculos entre las cosas y para expresar su pensamiento en una lengua, que era la lengua castellana, que todavía no había sido definida con total claridad como una lengua en sí misma, porque tenía todavía grandes influencias de toda la evolución lingüística que se produjo en toda la península ibérica, que ustedes saben que toda esa zona estuvo bajo el dominio de los romanos y luego, bueno, por lo tanto se hablaba el latín, ¿verdad? Latín vulgar, y luego hubo invasiones de los visigodos y por lo tanto se hablaban lenguas germanas que se encontraron con el latín, por allí hubo préstamos lingüísticos, es decir, que se empezó a generar una forma de decir las cosas que no era no era ni latín puro, ni era tampoco una lengua germana pura. Luego aparecieron los musulmanes y ahí también la lengua fue sufriendo otras modificaciones, y fue todo un proceso de evolución hasta que, de hecho, por más que la gente en el habla cotidiana hablara como podía, como le salían las cosas, como nombraba las cosas como le salía y el otro comprendía y por lo tanto tenía un valor comunicativo, la lengua como tal, como norma, no había sido todavía unificada. Entonces había muchos dialectos y en el siglo XIV aparece por primera vez un intento, o es el primer intento, de, digamos, darle cierto valor a la lengua que usaban las personas en sus vidas corrientes. Esto fue bajo el reinado de un rey que se llamó Alfonso X, y se les decía el sabio justamente porque fundó una escuela de traductores, que lo que hacía era, hasta ese momento, hasta el siglo XIV, todos los textos, la producción lingüística, se traducía al latín. Entonces, uno podía hablar de la forma que quisiera, o sea, digamos, no que quisiera, sino que compartiera con su comunidad en el intento de comunicarse, tenía una determinada forma, ¿verdad? Un habla determinado, pero si quería leer, por ejemplo, para acceder a los textos, que había un gran avance literario, sobre todo en toda la zona de los países, la zona que ahora ocupan los países árabes ¿verdad? Toda la cultura musulmana que tiene una gran riqueza literaria y científica. Para poder leer había que saber latín, porque todos los textos del hebreo y el musulmán se traducían al latín. Entonces, por más que uno hablara como fuera, que hablara con otros de su comunidad, no podía acceder a los conocimientos que iban quedando registrados en la literatura si no había desarrollado bueno, el conocimiento de la lengua latina, ¿verdad? Del latín. Este señor que les conté recién, Alfonso X, fue el primero que dijo, bueno, no, en realidad la literatura tiene que estar escrita en la lengua que hablan las personas, no en una lengua que ya no se utiliza en las calles, en los intercambios cotidianos, ¿no? Y es el primero que convoca un enorme número de personas que dominaban el latín y también dominaban
conocían de la lengua que se usaba en lo cotidiano, que usaban las personas en lo cotidiano, que se le llamó el castellano, y dedica básicamente su reinado, entre otras cosas, pero digamos, el gran peso histórico que tiene su reinado es que se dedica a generar toda una cultura de traducción del hebreo al latín y del latín al castellano, del musulmán al latín y del latín al castellano, de todas las lenguas en las que hubiera algún texto escrito. Él hizo que un conjunto de traductores, que se llamó la Escuela de Traductores de Toledo, los tradujeran al castellano. Ahí comienza a configurarse lo que después, más adelante, va a ser el español que nos llega a nosotros, ¿verdad? En este marco en el que recién se estaba empezando a pensar en una lengua que pudiera separarse de sus orígenes, ¿no? Y de sus influencias, que fuera una entidad en sí misma, ¿no? Denominada castellano, por el reino de Castilla, ¿verdad? Porque era la lengua que se hablaba en el reino de Castilla, es que aparece este señor Antonio de Nebrija y propone a la reina, se presenta ante la reina, ¿no? Isabel, y le dice que él encontró el arma más poderosa para dominar a los pueblos que quisiera dominar. Porque en ese momento de la historia, en el siglo XV, los reinados que había varios reinados por Europa, en las tierras antes conquistadas por los romanos, tenían como una gran obsesión, un gran deseo de conquistar otras tierras, porque el poder de los reinados se medía básicamente en la cantidad de tierras que fueran conquistando y en la cantidad de culturas que fueran sometiendo y que fueran, digamos, sometiéndola así a su yugo, ¿verdad? Y a su mandato. O sea, un reino era más grande, se había logrado conquistar mayor cantidad de territorios y mayores culturas. Entonces Nebrija, en este marco, que era un humanista y era un entendido de las letras y un estudioso de las letras, dice, bueno, ¿de qué manera se puede conquistar a un pueblo? Y él llega a la conclusión de que la mejor forma de conquistar es mediante la lengua. No mediante las batallas, no mediante la fuerza, mediante la lengua. Y escribe la primera gramática del castellano y se la presenta a la reina, y cuando se presenta ante ella, que hay incluso pasajes en algunas películas de época que muestran este episodio. Lo iba a buscar y después no tuve tiempo para mostrarles, que es bastante interesante de ver la recreación que se hace de este momento en que se presenta ante la reina, que no lo recibía y por allá lo recibe y le dice, bueno, tengo acá en mis manos el arma más poderosa para conquistar el mundo. Y entonces en esta gramática, al principio, en la introducción, él presenta la finalidad por la cual realiza este trabajo de tanto tiempo, y yo acá lo que hice fue copiar una partecita de la introducción que dice así: acordé, ante todas las otras cosas, reducir en artificio nuestro lenguaje castellano, para que lo que ahora y de aquí adelante en él se escribiere pueda quedar en un tenor y extenderse en toda la duración de los tiempos que están por venir, como vemos que se ha hecho en la lengua griega y latina. Los hombres que querrán estudiar la gramática del latín, después que sintieren bien el arte del castellano, que es sobre la lengua que ellos sienten, cuando pasaren al latín no habrá cosa tan escura que no se les haga muy ligera. Después que vuestra Alteza metiese debajo de su yugo muchos pueblos bárbaros y naciones de peregrinas lenguas, cuando tengan que recibir las leyes que el vencedor pone al vencido, por esta mi arte, podrán venir en el conocimiento de ella. Fíjense que
qué interesante la justificación que hace Nebrija de por qué es tan importante unificar el lenguaje y extenderlo, ¿no? Y fíjense que dice los hombres que querrán estudiar la gramática del latín, es decir, porque recuerden que un hombre, digamos, ilustrado, alguien que dominaba los conocimientos y las ciencias, era una persona que dominaba el latín, porque básicamente era la lengua que aún se conservaba como culta, sobre todo en la Iglesia Católica, que tenía gran peso en ese momento en la historia, ¿no? Y en todos los gobiernos de Occidente. Entonces él dice, cuando quieran estudiar el latín, en realidad lo van a sentir oscuro, dice. ¿Por qué? Porque no es la lengua que ellos sienten. Cómo hablamos o cómo escribimos, que persigue un fin comunicativo y que lo logra, esa es la lengua que nosotros sentimos, es decir, la lengua que en realidad somos, de alguna manera, que nos constituye. No es la lengua que pueda estar en un libro al que no podemos acceder. Entonces, este intento de Nebrija por, de alguna manera, acercar la gramática, es decir, la estructura y la forma de cómo se escribe o cómo se dice, ¿verdad? Para decir correctamente las cosas, nombrar correctamente las cosas del mundo. Entonces, por un lado, Nebrija persigue esta intención, tiene esta intención de, digamos, de alguna manera quitar lo oscuro de la lengua, ¿verdad? Porque dice, no habrá cosa tan oscura, que ese término luego se evolucionó y hoy es oscuro, que no se les haga muy ligera, ¿verdad? O sea, que en realidad, por un lado, esta intención, y por otro lado, la intención de, digamos, de quitarle lo oscuro a la lengua, lo inaccesible, ¿no? Lo que aleja el dominio de la lengua de los propios hablantes, de los usuarios. Por un lado, esa intención, y por otro lado, la intención de que pueda, de que vuestra Alteza, dice, ¿verdad? Está hablando propiamente de los reyes. Vuestra Alteza, después que vuestra Alteza metiese debajo de su yugo, muchos pueblos bárbaros y naciones de peregrinas lenguas, ¿verdad? O sea, que es de alguna manera el hecho de que existiera una gramática escrita del castellano, por eso él lo considera una de las armas más poderosas, o el arma más poderosa para dominar y conquistar otros pueblos, al estar, digamos, al existir esta herramienta que es la gramática, todas las otras lenguas que pudieran hablar los pueblos que los reyes fueran conquistando, iban a ser de alguna manera sustituidas por esta lengua, que sería la lengua que impone quien, digamos, somete a los otros pueblos. Y en realidad, el hecho de que apareciera esta gramática en este año, justamente, de alguna manera, tiene bastante que ver luego con la conquista y la aculturación de los pueblos originarios de América, ¿verdad? Porque una de las cosas, lo primero que se impone, o que una de las cosas que se impone del gobierno del reino que somete a otro reino o a otro pueblo, a otra cultura, se impone la lengua del pueblo, del vencedor, ¿verdad? En este caso, los reyes de España. Entonces, ya en 1492 Nebrija era bastante adelantado en este sentido y se daba cuenta que quien tiene el dominio de la lengua tiene el dominio también de los sentires y del el desarrollo y la realización de la vida de las personas en lo cotidiano. Nada más y nada menos, es decir, si yo te puedo imponer mi lengua, te puedo dominar de alguna manera, ¿no? Entonces, esto pasaron muchos siglos, pero no ha cambiado tanto. ¿Por qué? Bueno,
que vamos a ir como viendo, vamos a ir como por diferentes intersticios o diferentes estaciones a las que nos vamos a detener un poquito, para pensar, bueno, en esto de lo que es lo lingüístico como objeto de estudio desde el punto de vista científico, y las diferentes miradas que admite, pero nos vamos a detener particularmente en dos niveles de análisis del fenómeno lingüístico. Por un lado, lo que tiene que ver con la presentación de la información, que eso corresponde a lo que se conoce como gramática textual o funciones informativas del lenguaje, y luego nos vamos a ir a la gramática oracional. ¿Por qué? Porque lo que me gustaría que puedan percibir es que uno puede tener muchas cosas para decir, pero si no domina la forma, no tiene nada. Una de las cosas que se conversa bastante y sobre las que se discute, se intenta también hacer algunas cosas, tiene que ver con las dificultades, dicen los profes, o decimos los profes, las dificultades de los estudiantes a la hora de producir textos académicos. Hay alguna cosa que se dice, pero lo interesante del concepto de discurso es que es un concepto que es mucho más amplio que el concepto de texto. Vieron que yo puse discurso, enunciación, texto. El discurso es un acto de toma de la palabra por un enunciador, por alguien, ¿verdad? Un ser humano que toma la palabra y que al tomar la palabra se hace responsable de lo que va a decir y de lo que efectivamente dice, de las posibles consecuencias que lo que dice pueda ocasionar, o podemos no llamarle consecuencias, y podemos llamarle, bueno, cómo va a ser, por ejemplo, tomado por el otro, ¿verdad? O recibido por el otro que participa de esa situación de comunicación. Entonces, cuando alguien toma la palabra, lo que hace es instaura su discurso en el mundo. Es decir, su voz se convierte en una voz instalada en un mundo en el que existen otras voces. Por lo tanto, la elaboración del discurso y la realización del discurso nos compromete completamente. Todos nosotros nos ubicamos en un punto del tiempo y espacio, tomamos la palabra y creamos, a partir de ese instante en que tomamos la palabra, las coordenadas temporales y espaciales en que ubicamos todo el resto de las cosas del mundo. Fíjense todo lo que estoy diciendo, que parece súper complejo, y es lo que hacemos todos los días, ¿no? Cada vez que yo tomo la palabra, ya al momento en que digo yo, ¿verdad? Me instalo como locutor, instalo un otro, que va a ser el tú, la segunda persona, e instalo un universo sobre el que tengo un conocimiento que voy a poner a disposición, que va a ser la tercera persona, lo otro, lo que queda por fuera de esa relación entre yo y tú, yo y vos, lo mismo, ¿no? Entonces, cuando tomo la palabra, pensémoslo así, uno toma la palabra y se genera a partir de esa toma de la palabra todo el mundo completo en el que mi palabra tiene sentido. Entonces, como sucede esto, como enunciador de ese discurso, asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo y de lo que no estoy diciendo. En realidad, ejercer este derecho de elaborar discurso, que tenemos todos los hablantes, pero que no todas las personas lo saben, ni todas las personas a veces lo pueden realizar por las cosas que veníamos hablando antes. Cada vez que esto sucede, se genera un conjunto de relaciones, ¿no? De vínculos
temporales, espaciales y de proximidad, por ejemplo, de las cosas o de alejamiento de las cosas, porque a partir de mi yo, que es el eje, ¿verdad? Cuando elaboro discurso, yo soy el eje, defino todo el resto de las cosas del mundo. Entonces digo, por ejemplo, que este termo, que tengo a mi lado, ¿verdad? Este termo, ese uso del pronombre este, lo refiere exclusivamente al momento en el que estoy hablando. ¿Por qué? Porque cuando yo me vaya de acá y diga este termo, este no va a tener el mismo significado porque no voy a estar al lado del termo que estoy mirando en este momento, sino al lado de otro termo tal vez. Entonces ahí cambié las coordenadas temporales y espaciales y la referencia a las cosas. Entonces, la elaboración de discurso es algo mucho más profundo y complejo, e interviene en un montón de elementos y actores que trascienden ampliamente el concepto de lo que es el texto. El texto, vamos a ver que el texto es el producto material de esa toma de la palabra o de ese acto de enunciación conocido como elaboración de discurso. Discurso y enunciación son fenómenos que están asociados y que, por ejemplo, en palabras de un autor que estudió estos fenómenos, que se llama Emile Benveniste, cada vez que alguien toma la palabra, se produce un acto histórico, ¿no? En el que alguien se instala en el mundo e instala las cosas de su mundo y las pone en vínculo con otros. Fíjense que esto que estoy diciendo claramente es algo bien complejo y tiene connotaciones ideológicas y políticas importantes, y se da en nuestros vínculos cotidianos, pero también se da en nuestros vínculos con el otro en la educación, por ejemplo. También se da en los vínculos asimétricos entre un profesor y sus alumnos. También se da a nivel de los medios de comunicación, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. En todos los ámbitos en los que se genera procesos de comunicación entre las personas, tenemos que ver que hay unos procesos discursivos en juego, que se pueden analizar bastante desde algunas metodologías como el análisis crítico del discurso y demás, que no es el tema de la charla, pero que solamente quería traer esta idea para pensar que cuando vamos al análisis de una expresión cotidiana de cualquier persona, en realidad esa expresión cotidiana está en el marco de algo mucho mayor que tiene que ver no solo con la lengua o con las palabras, mejor dicho, o el léxico que utiliza esa persona, sino que tiene que ver con cómo esa persona se ha posicionado en el mundo. ¿Dónde se ubica esa persona? ¿Y qué responsabilidad toma en relación a lo que dice? ¿No? Quería solamente que vieran como el alcance, que es mucho más allá de lo simple que podemos oír o escuchar o leer que alguien dijo, ¿no? Entonces fíjense que si yo estoy pensando en esto que decían los compañeros de que, bueno, hay un gran problema en que los grises no escriben o no saben escribir textos académicos, esto que les conté hace un ratito, estamos pensando que cuando alguien escribe un texto académico, está elaborando, o sea, está produciendo un acto discursivo, ¿no? Se está instalando en relación a un tema desde un lugar en el que toma responsabilidad y instala, como les decía, unas coordenadas temporales y espaciales de dónde va a presentar ese tema y tiene alguna cosa nueva para decir respecto del tema. Pero si la persona no cuenta con las herramientas para poder vincular lo que sabe, ¿verdad?, sobre el tema y lo nuevo que va a incorporar, que le aportan otros autores y demás, ese acto discursivo va a tener algunas complicaciones a la hora de ser comprendido por los otros, en los términos en que la persona quiere que sea comprendido. Entonces, no es tan sencillo como pensar que la persona tenga una razón para escribir, sino
que hay que desarrollar efectivamente unas habilidades lingüísticas para poder apropiarse de la lengua escrita y hacer uso de la lengua escrita en situaciones, por ejemplo, de escritura de un texto académico o cualquier otro, puede ser un texto literario, lo que sea, ¿verdad? Luego, bueno, la enunciación está vinculada con esto y nos vamos a quedar en el texto, que es el texto, el producto material de un acto discursivo o de un acto de enunciación, y es lo que nos queda, lo que queda allí para ser analizado. Nosotros tomamos el texto escrito que alguien nos aporta, alguien dijo alguna cosa y nos queda su registro por escrito, y podemos de alguna manera, si tenemos las herramientas necesarias, ir como siguiendo las pistas que nos permitan recrear el pensamiento de esa persona, más cómo esa persona se situó en el mundo, en vínculo con lo que dice, cómo esa persona presenta la información, cuáles intenciones tiene al presentar la información de esa manera, cuáles son las afectaciones que puede causar eso que la persona dijo en otros, en el que quien lo recibe, si hay unas intenciones de provocar algún cambio de conducta o vaya a saber, o simplemente brindar un conocimiento nuevo sobre un tema, etcétera, etcétera, ¿no? El texto nos sirve como base del análisis. Nunca el texto da cuenta de toda la situación de comunicación, porque el texto es solamente una partecita, es el producto de esa situación. Pero en la situación de comunicación participan un montón de otros aspectos que el texto no nos va a permitir recrear. Por lo tanto, la recreación que podemos hacer de lo que el otro dice es parcial, y es una interpretación que hacemos, que también tiene que ver con lo que nosotros aportamos a eso que el otro dice. Vuelvo sobre la idea inicial que tiene que ver con los límites lingüísticos, y puse una frase que es en realidad tomada de un autor que se llama Wittgenstein, que es un autor, un filósofo del lenguaje, que a principios del siglo XX escribió un tratado, se llama Tractatus, en el que termina concluyendo, es un análisis del lenguaje desde la filosofía, pero termina concluyendo que solo existe lo que se puede nombrar. Pensemos en un bebé. ¿Cuál es el mundo del bebé? Fíjense que el bebé nace, ¿no? El bebé, un ser humano pequeño, nace, Básicamente es la madre. y al principio el mundo del bebé o de la bebé es la madre, ¿verdad? Porque el propio bebé es una extensión de la madre, o la madre es una extensión de él, porque todavía no ha logrado en su estructura de pensamiento separar diferentes entidades en su mundo nombrándolas. Luego aparece el yo, y cuando aparece el yo, aparece lo otro. El yo define que exista otra cosa que no soy yo. Hace el corte, ¿verdad? Entonces empieza la división en categorías en el mundo, de las cosas que existen y que constituyen nuestro mundo. Entonces, si nosotros pensamos en un bebé que tengamos cercano, un hermano, un hijo, lo que sea, o cualquier bebé que conozcamos, podemos observar con detenimiento y ver cómo el mundo de esa persona se va ampliando en la medida en que va nombrando las entidades de ese mundo. Va conociendo a partir de la designación, a partir del uso lingüístico, ¿verdad? El desarrollo de sus capacidades lingüísticas, que a su vez desarrollan sus capacidades de pensamiento. El pensamiento y la lingüística, los fenómenos lingüísticos, están estrechamente vinculados y son los que determinan nuestra experiencia en el mundo y nuestra relación con las cosas del mundo y con otras personas que habitan en el mundo. ¿Sí? Entonces, fíjense si será interesante o si será importante desarrollar estas habilidades.
Y cuando digo desarrollar habilidades, me estoy refiriendo, habilidades lingüísticas, me estoy refiriendo a posibilidades de hacer, pero también me estoy refiriendo a conocimientos con los que hacer, porque yo no puedo, a ver, no tiene caso que desarrolle una capacidad para poder hablar si no tengo que decir, ni sé cómo decir. No alcanza con la capacidad fonológica, ¿verdad? Con la capacidad de emitir sonidos o de repetir palabras. Y lo mismo sucede con la escritura, que encima además es un sistema mucho más complejo que la lengua oral, ¿no? No todos tenemos un mundo igual de grande, aunque vivamos en un mismo mundo materialmente. No todos no estamos todos en el mismo mundo, si esto es así, ¿verdad? Entonces nosotros participamos de situaciones comunicativas, pero tenemos que tener en cuenta que quien tenemos enfrente, tal vez su mundo, no es exactamente igual a mi mundo, porque su mundo está determinado por su desarrollo lingüístico y su desarrollo de pensamiento por añadidura, y mi mundo por mi desarrollo lingüístico y mi desarrollo de pensamiento. Entonces, cuando esas dos personas se encuentran en una situación de comunicación, es posible que, aunque estén hablando la misma lengua, no se logre el diálogo. Es también interesante tener en cuenta esto cuando nos vamos a trabajar con los grises y las brisas, ¿verdad? Los niños, los adolescentes, pensar que tenemos enfrente a alguien que tiene un mundo tan amplio como las posibilidades de acceso al desarrollo de la lengua que ha tenido. Entonces ahí podríamos comprender por qué a veces parece que no nos estamos entendiendo con las otras personas, y porque a veces nosotros también nos ubicamos desde un lugar en el que no tenemos en cuenta esto de que cada quien tiene un mundo determinado por sus posibilidades lingüísticas, ¿no? Que es además uno de los factores por los cuales hay muchas personas que se encuentran marginadas y desplazadas de algunos procesos culturales, ¿no? Y simbólicos, porque el acotado desarrollo lingüístico no le permite acceder a algunas cosas del mundo. ¿Sí? El mundo es limitado, y no es por opción de la persona que el mundo es limitado, ¿no? Tiene que ver con las experiencias que ha tenido, ¿sí? Entonces nosotros como educadores, y asumimos una responsabilidad respecto de las personas con las que vamos a encontrarnos, y vamos a tratar de instalar un diálogo, asumimos una responsabilidad de ampliar los límites de ese mundo. No importa si nosotros somos profesores de geografía, de sociología, de lengua o de matemática. Si me encuentro con un otro y me doy cuenta que su mundo es limitado porque su desarrollo de sus capacidades lingüísticas y conocimientos ha sido limitado, tengo la obligación, la responsabilidad ética, como ser humano primero y después como docente, de generar situaciones que amplíen en algo ese mundo, que lo amplíen en algo. Porque sé que esos límites van a ubicar a la persona en un lugar, digamos, de desventaja en relación al lugar en el que yo estoy, por ejemplo, en ese momento. Y otra persona se encontrará conmigo y está en un lugar de mayor desarrollo, y también tiene la responsabilidad, como ser humano, de, si se encuentra en diálogo conmigo, ampliar los límites de mi mundo, los límites lingüísticos. Es decir, que pueda nombrar más cosas, ¿no?
que pueda entender mucho más el mundo en el que vivo, pueda elaborar un discurso, pueda hacerme cargo de lo que digo, pueda hablar de un tema porque no solamente conozco del tema, sino porque sé cómo decir lo que quiero decir sobre el tema. Recuerden que el texto es el producto que tomamos para tratar de recrear de alguna manera el pensamiento del locutor, pero hay datos que no están en el texto, que no los vamos a encontrar en el texto. Por ejemplo, no vamos a saber cómo se sentía la persona, ni con qué intención de pronto dijo lo que dijo. Posiblemente no lo encontremos en el texto. En algunos casos sí, en otros no, ¿verdad? Porque va a depender también del desarrollo que la persona ha alcanzado en la producción de un texto, ¿no? La escritura o la elocución, ¿verdad? Oral de ese texto, de eso que dice, ¿sí? Entonces, el texto como fenómeno admite diferentes niveles de análisis. Es como que, como cualquier objeto de estudio de las ciencias, de cualquier ciencia, va a admitir unas miradas distintas de acuerdo a los instrumentos que utilizamos para mirar el objeto, de acuerdo a las preguntas que nos hacemos en relación a ese objeto, y de acuerdo a los conocimientos que ponemos en juego para evaluar ese objeto o para estudiarlo. Entonces, nosotros podemos estudiar el texto desde lo discursivo, y ahí vamos a tratar de recrear las pistas temporales, espaciales, esto que les decía hoy, el lugar del yo, ¿no? Todas las referencias y ejes que instala el que tomó la palabra. Este es un nivel de análisis que incluye el texto, pero también todo el contexto y el pretexto, es decir, unas intenciones previas antes de hablar o de decir, y el contexto en el que se da esa situación discursiva. Este es un análisis que en el que no nos vamos a detener. Luego hay otro tipo de análisis, que es el pragmático, que estudia concretamente qué es lo que se hace cuando se dice algo, qué es lo que se hace al decir. La pragmática es una disciplina dentro de la lingüística que entiende que cada vez que uno toma la palabra, realiza un acto, que la palabra es básicamente acción. Entonces cada vez que decimos alguna cosa, estamos haciendo alguna cosa en realidad, o dando una orden, o implorando, o informando, o solicitando información, o lo que sea, ¿verdad? Siempre estamos haciendo alguna cosa. Y la pragmática estudia, bueno, qué es lo que se hace cuando se dice, básicamente. Tampoco lo vamos a abordar con detenimiento, y nos vamos a situar en el plano semántico y en el sintáctico, en esos dos. El nivel de análisis semántico es el que tiene que ver con los significados. Y entonces en este marco lo que vamos a ver es cómo se vincula la información en un texto, ¿verdad? Cómo se vincula la información y cómo es que, de acuerdo a cómo vinculamos la información, dirigimos la mirada de quien está leyendo o la atención de quien está escuchando hacia determinado aspecto y no otro. Cómo es que la forma en que vinculamos la información conocida con lo nuevo que vamos a decir respecto de esa información conocida, también tiene un efecto también en el otro que en realidad hace que el otro se genere unas determinadas expectativas respecto de lo que vamos a decir, o se haga preguntas, o ubique en un mayor nivel de importancia una parte de lo que decimos y desestime lo otro. Esto es importantísimo cuando pensamos en los medios de comunicación, por ejemplo, cómo hacen uso de los vínculos entre las informaciones para, por ejemplo, quitarle gravedad o entidad a un tema que es muy complejo y que nos puede estar afectando como sociedad o como individuos, cómo pueden utilizar recursos de la propia lengua para llevar nuestra atención hacia otro lado
y que no nos demos cuenta de la gravedad de un hecho X, ¿verdad? Esto en los informativos, en la televisión, en periódicos, medios de la web, bueno, en los medios de comunicación en general, se utiliza con intencionalidad, ¿verdad? Todo esto. Entonces, ese es el primer nivel en el que vamos a pararnos un poquito a ver, y el otro nivel posterior es el sintáctico, que es el que tiene que ver con cómo se organizan las ideas desde el punto de vista gramatical. Entonces, vamos a ver los vínculos gramaticales entre lo que es, algo de lo que se habla, una entidad del mundo, sobre lo que se va a hablar, y lo que se dice respecto de eso, cómo es que se vincula en una relación de predicación. Básicamente vamos a estudiar estos dos, vamos a integrar estas dos miradas, y vamos a ver cómo estas dos miradas del fenómeno texto determinan muchas veces que las personas, aunque quieran escribir ese artículo académico, como les decía o les contaba, no lo puedan hacer, ¿sí? Porque hay un dominio de determinadas reglas que no lo tiene pensado, no lo tiene, o sea, nosotros como somos lenguaje, usamos el lenguaje permanentemente, y el lenguaje por ahí cumple la finalidad de comunicar. Yo puedo decir, por ejemplo, vieron que los bebés a veces, las mamás o los papás o quien esté al cuidado de ellos les enseñan, en vez de auto le dicen tutú, por ejemplo, ¿no? Y entonces el niño, cada vez que ve un auto, dice tutú, tutú, tutú. Y el adulto responde cargando de significado eso que el niño dice, y tutú significa auto, ¿no? Entonces, tutú cumple una función comunicativa. Los fines comunicativos los cumple, porque el otro me entendió. Ahora, nosotros como usuarios más avanzados de la lengua que el bebé, sabemos que ese objeto no se llama tutú, ¿sí? Pero le damos esa interpretación porque queremos que el niño se sienta entendido de alguna manera, ¿verdad? Pero no sabemos que no se llama así. Entonces nosotros, hay términos que por ahí usamos para comunicarnos con gente de nuestro entorno, pero que solo tienen significado para nosotros y la gente con la que compartimos ese significado, pero no forman parte de la norma, no forman parte del sistema lengua. Por lo tanto, no nos van a servir esos términos para poder transferir el conocimiento y hablar en otros contextos con otras personas y con unos mundos lingüísticos nuevos con los que nos vamos a encontrar, o desconocidos, por lo menos para nosotros hasta ese momento. Entonces, es necesario que desarrollemos unas habilidades lingüísticas que nos permitan dialogar con diversos otros mundos lingüísticos, no solamente con el de nuestra casa, ¿sí? Al menos nosotros que estamos en un contexto de formación para enseñar. Tenemos que poder ampliar los límites esos lingüísticos que pudiéramos tener, ampliarlos, correrlos lo más posible para que nuestro mundo sea más amplio, ¿sí? Y esto también nos va a permitir, a la hora de escribir un texto académico, porque me lo pidió la profesora para salvar el curso, que no solamente lo haga porque quiero salvar el curso, sino que lo haga porque tengo con qué hacerlo y sé cómo hacerlo, y que el producto que logre sea un producto que pueda ser interpretado y comprendido por cualquier otro usuario de la lengua del mismo nivel académico o similar o mayor, ¿verdad? Obvio no voy a esperar a que un niño comprenda un texto académico que hice para sociología, ¿no?